Juan Sartori se las ha ingeniado para pisar fuerte en el tablero político desde que desembarcó sorpresivamente como precandidato a la presidencia dentro del Partido Nacional. Apenas largó, lo rodeó la polémica, por la cantidad de dinero que invierte en su campaña, por los intereses oscuros que podría haber detrás de su postulación, pero además se lo cuestionaba porque no tenía nada parecido a un programa de gobierno y porque no se conocía a los técnicos que lo acompañaban. Hace 3 semanas presentó sus primeras propuestas de gobierno y pocos días después empezó a exhibir a los técnicos que trabajan con él. Coordinando ese equipo se encuentra Casilda Echevarría, abogada que fue subdirectora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto durante la presidencia de Luis Alberto Lacalle, que es columnista en el diario El País y que ha integrado en varias épocas las tertulias de En Perspectiva. Su ubicación en ese lugar fue otra sorpresa de la campaña de Sartori, así que vale la pena averiguar cómo se produjo el acercamiento, cómo es la dinámica de trabajo con el precandidato, qué responde a las críticas que han generado algunas de sus promesas. De eso es que vamos a charlar con ella a partir de este momento. Casilda, bienvenida, ¿cómo te va? Hola Emiliano, qué bueno estar acá, me encanta. Estás en una de las butacas de la mesa, pero en un papel completamente distinto al que has jugado en el pasado. Totalmente. Hoy hablo por otro, que es lo difícil. Esta vez te toca el rol de entrevistada. Sí. Bueno, a ver, contanos sobre tu relación con la política. ¿Tú has estado ligada siempre al Partido Nacional? Sí, siempre ligada al Partido Nacional. Y bueno, durante las primeras instancias en que pude votar, siempre voté al doctor Lacalle, padre. Y bueno, siempre me mantuve dentro del Partido Nacional. Fuiste subdirectora de OPP en el gobierno 90-95, ¿no? Sí, correcto. ¿Qué otra vinculación tuviste con el herrerismo? Bueno, lo que pasa es que yo siempre he estado en las sombras, pero siempre he estado trabajando en los grupos técnicos de distintas formas, en el Instituto Manuel Oribe, incluso alguna vez estuve coordinando algunos grupos en el Manuel Oribe, luego como simplemente armando algunos documentos, en fin, apoyando. Siempre estuve, pero en las sombras, siempre he estado en listas dentro del Partido Nacional, he sido convencional. Lo que pasa es que esta vez me tocó un papel más visible. Sí, ahora hablaremos de eso, pero Sí. ¿A qué candidatos votaste en las últimas elecciones? En la última elección voté a Lacalle Hijo. Ajá. Justamente, por tus antecedentes políticos, por tus opiniones en las tertulias, por las columnas que escribís en el diario del País, cualquiera tendría que ubicarte en el sector Todos, ¿no? Junto a Luis Lacalle Pou. Bueno, yo me sentí cómoda apoyando a Sartori porque una vez que lo conocí me pareció que tiene una visión de país muy moderna. Pero antes de eso, Sí. ¿estabas con Lacalle Pou? Hasta ahora, hasta hace unos meses. ¿Dónde te ubicabas en el espectro político interno del Partido Nacional? No. Estaba alejada. O sea, ¿habías votado a Lacalle Pou en las últimas elecciones? Y luego alejada, Ajá. Sí, totalmente. He ido a las convenciones, por supuesto, porque soy convencional, pero no tuve ningún tipo de actividad política en el grupo de Lacalle Pou. Y entonces, ¿cómo fue que terminaste sumándote a la candidatura de Juan Sartori? Bueno, por casualidad, como son estas cosas, ¿no? Porque a mí me había invitado Pablo Viana a dar unas charlas en el Instituto de Estudios Cívicos. Fui 2 o 3 veces a dar charlas, pero además hay gente muy interesante que va a dar charlas ahí, entonces también me vinculé a ir a oír a los demás expositores. Ahí te pido 2 pausas. Sí. Primero, Pablo Viana. Sí. Él es el jefe de campaña de Juan Sartori. Pero tú decías que él te invitó a otra cosa, al Instituto de Estudios Cívicos. ¿Qué es el Instituto de Estudios Cívicos? Es un estudio donde están haciendo una especie de posgrado, digamos, donde hay gente, por supuesto, de todos los pelos y de todos, son chicos jóvenes que están haciendo materias como de posgrado. Hay de distintas carreras, de distintos, por supuesto, orígenes políticos que nadie le pregunta. Y dan y organizan ese tipo de trabajos entre ellos en conjunto, pero también invitan gente para conocer ciertos aspectos. Pero el instituto no existe vinculado a Sartori. No, para nada. No, para nada. Y existe desde hace años y dio la casualidad que él, uno de los que fue a dar una de las charlas era Óscar Costa.
justamente vinculado al tema agropecuario. Donde... Sí, Óscar Costa fue la mano derecha de Sartori en UAG, en Union Agriculture Group, y después ha sido quizás uno de sus principales operadores políticos, ¿no? Junto con Alem García, cuando decide Sartori largarse como precandidato. Exacto. Y a raíz de eso, que era público, que Óscar Costa estaba vinculado a Juan Sartori, y justo empezaba la publicidad, ¿quién es Juan Sartori? ¿Quién es Juan Sartori? A mí me dio curiosidad. ¿Tú conocías a Juan Sartori? No, para nada, para nada. Y me dio curiosidad y le dije a Óscar, che, contame un poco, ¿quién es Juan Sartori? Qué sé yo. Y bueno, me empezó a contar y me empezó a interesar, y un día me invitaron a conocerlo. Y bueno, ávido de conocimiento y de acción, me gustó mucho la actitud que tenía. Y como él estaba por preparar el plan de gobierno, y bueno, uno por ser técnico tiene vinculación con otros técnicos de otras áreas y qué sé yo, y le pregunté un día, ¿querés que te acerque a algunos técnicos que vengan a trabajar para el plan de gobierno? Y bueno, y así fue como empezamos. A ver, teniendo en cuenta tu conocimiento de la política, teniendo en cuenta cuánto has estado metida dentro del Partido Nacional, ¿no te despertó desconfianza un candidato con cero tradición partidaria que se presentaba de un día para el otro? Te digo porque ese ha sido uno de los cuestionamientos, sí, ¿no? Sí. No, al contrario, yo justamente escribí una de mis columnas, no a raíz de Juan Sartori, sino a raíz de Iafigliola, cuando arrancó, que todo el mundo, es como que cada vez que entra un personaje nuevo a cada uno de los partidos o en un partido nuevo, la gente le genera como rechazo, digamos, dentro del ambiente pequeño político, le genera como rechazo. Y yo me acuerdo haber escrito esa columna diciendo que estaba contentísima de que vinieran nuevos personajes, y bueno, en ese caso era Iafigliola, pero luego entró Talvi, luego entró Manini Ríos, luego entró Novik, ahora Juan Sartori. Pero Sartori tiene diferencias con esos nombres que estás manejando. Por ejemplo, y voy a otro de los cuestionamientos. Pero voy al punto que tú me preguntabas, o sea, no me llama nada la atención que gente se inicie en la política sin antecedentes políticos. A eso iba. Claro, pero en el caso de Sartori se dan otras características. Por ejemplo, que ha estado muy poco tiempo en Uruguay desde que se fue con su familia a vivir a Suiza hace más de 20 años. Ese tema, esa escasa relación con el país, ¿cómo te jugaba a ti? Bueno, yo he charlado bastante en este tiempo con él, y la impresión que tengo es que él nunca dejó, digamos, él nunca se desvinculó del país, él siempre tuvo ese interés del país. De hecho, cuando conoce a Óscar Costa tenía 24 años y hoy tiene 38, y ya desde esa época tiene inversiones en Uruguay. Uh-huh. Cuando uno invierte en un país, conoce la economía, conoce la idiosincrasia, máxime si es de familia uruguaya. O sea que en ese sentido no me llamó para nada la atención, porque además charlando con él me doy cuenta que conoce mucho. Él estudió ciencias económicas, o sea, y está advertido de la evolución económica y social del país. Sigo con las críticas. Sí. Él se presenta como un empresario exitoso. Sin embargo, varios socios de UAG entienden que tomó decisiones equivocadas que provocaron buenas partes de las pérdidas que ha tenido esa empresa, y otros directamente lo acusan de haberse beneficiado de manera individual con empresas en las que él participaba y que hacían negocios con UAG mientras UAG enfrentaba dificultades. Esa otra parte de todo el ruido en torno a Sartori, ¿cómo la evalúas? Esa parte me interesó. Yo soy profesional, tengo un nombre muy limpio y mi mayor activo es mi nombre. Por lo tanto, no quiero asociar mi nombre a alguien que me genere resquemor en cualquier sentido. Y en ese sentido tuve una charla personal con él, y como soy asesor de empresas y conozco cómo se financian las empresas, cómo se estructuran los grupos de empresas y los contratos que se hacen en las grandes ligas, digamos, porque me ha tocado estar en las grandes ligas, gracias a Dios. Y la verdad es que las explicaciones que me ha dado me han sido muy satisfactorias y las he podido corroborar, porque las empresas que listan o que cotizan en las bolsas, tanto la nacional como la de Nueva York o la canadiense, que es donde él ha listado, las empresas de él,
tienen mucha información disponible. Y bueno, él me explicó, yo corroboré y para mí fue muy satisfactoria las respuestas que me dio. Me quedé tranquila. Yo no hablo por él, creo que es un tema que hay que preguntarle a él. Pero te estoy preguntando sí puedo a ti, decir, en la medida que tú decidiste volcarte y apoyarlo, estoy de acuerdo, ¿no? que me lo preguntes. Y sigo, son un par de puntos más, nada más. También se lo cuestionaba por su falta de propuestas y de equipo. Ajá. Tú lo conociste en ese momento. Se le denunciaba como un precandidato vacío, demagogo, que había decidido imponerse a punta de billetera. También escribí una columna sobre eso, porque a mí me gusta ser clara en las cosas que pienso. Bueno, en primer lugar, cuando yo me vinculé al grupo de Juan Sartori, ya existía un grupo de técnicos. Yo llevé técnicos en economía, técnicos en impuestos, técnicos en infraestructura, técnicos en administración y bueno, yo que he manejado mucho el tema laboral toda mi vida. Ya hablaremos de esos técnicos. Ahí está. Y eso fue lo que conformó el grupo que yo armé. Por lo tanto, por eso es que ahora me dicen coordinadora general, pero ¿qué quiere decir eso? Que simplemente había ya grupos de técnicos trabajando y para unificar este grupo nuevo con el grupo anterior, me pidieron a mí que hiciera esa coordinación. Pero ya había técnicos trabajando en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de administración y dentro de esos grupos había subgrupos, por supuesto, ¿no? Como deporte, como algunos aspectos de la educación más específicos y de salud más específicos. Eso es algo que Sartori ha manejado de manera muy silenciosa, porque durante meses lo que hacía era recorrer el país, decía, escuchando a la gente, en fin, y parecía que no había nadie respaldándolo, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasa es que a mí me pareció re bien lo que hizo, porque si justamente la gente dice, estuviste muchos años afuera, conocías más bien la situación macro del país a los efectos de realizar tus inversiones, pero no conocías el acercamiento de la política. Yo cuando era muy joven fui militante político y ese acercamiento que hice en todos los barrios con el doctor Lacalle y que incluso fui al interior varias veces con él y todo, eso te da un conocimiento en el mano a mano que es muy interesante para el político. Entonces, a mí me pareció que tomó una buena decisión al recorrer todo el país y hablar con la gente. Termino esta serie de preguntas con la plata. ¿Cómo ves la cantidad de dinero que Sartori está invirtiendo en su campaña? Que todo indica es una cifra que se ha visto pocas veces en un precandidato, sobre todo en una elección interna. Bueno. Ay. A mí me hace un poco de gracia lo que digan que es más plata que otras veces. Es más plata que otras veces, quisiera yo saber cuánto se ha gastado otras veces, pero no importa. A lo que yo voy es que en primer lugar a mí me parece fantástico que un candidato gaste su propia plata. Me parece fantástico. En segundo lugar, no olvidemos que los candidatos reciben plata por los votos que tienen y también reciben plata por todo el periodo interelectoral, porque lo reciben del Parlamento por los votos que tuvieron. Por lo tanto, el que quiere entrar a la política, como Novik, como Sartori, los demás no sé si pusieron o no de su plata, necesariamente tienen que conseguir la plata que los otros ya tienen en su estructura. Tú decís que una parte de las campañas de los precandidatos tradicionales o que vienen del propio sistema se financia indirectamente con sueldos de funcionarios del Palacio Legislativo, además, por ejemplo. Lo que yo estoy diciendo son subsidios directos del Estado. Uh-huh. Además, reciben subsidios directos desde los cargos que tienen en el sector público durante todas las épocas y van pidiendo plata. Y además, el hecho de que me digan que la plata no es necesaria, incluso todo esto de las campañas desde el Estado, también sale plata. ¿A qué te referís con campañas? Y bueno, que en los últimos tiempos sale todo, presidencia, Mides, sí, etcétera. Las campañas de bien público. Bueno, sí, de bien público, pero justo antes de una elección tienen impacto en la política. Por más que sean gratuitas, por más que sean nunca son gratuitas. De manera gratuita en los medios, quiero decir. Sí, me acuerdo muy bien, tú el otro día como saltaste cuando te dijeron que eran gratuitas en los medios.
Así que nunca son gratuitas, siempre alguien las paga, o porque te disminuyen el tiempo, o porque las paga la propia oficina. Y además, la otra crítica que se hace, bueno, lo de la cantidad de dinero, por eso me reí cuando me preguntaste, nunca es transparente. Así que no sé cuánto gasta cada uno. Tampoco sé cuánto gastó Sartori, ni ninguna de las campañas en las cuales yo intervine supe lo que se gastó. Y no me parece que los montos sean tan transparentes. En segundo lugar, sí, que sea plata de él, me encanta. Porque imagínate que no le está pidiendo plata a ninguna empresa, cosa que no me parece mal y que lo hace todo el mundo, pero no lo pide. Tampoco está usando plata del Estado, tampoco está pidiéndole plata a los que tienen cargos. O sea, es la plata de él y él la está gastando. A mí me parece fantástico. Hasta hace unos días se conocía poco y nada sobre los asesores de Juan Sartori, este precandidato que sorprendió a todos a fines del año pasado cuando desembarcó en el Partido Nacional. Pero a comienzos de este mes presentó sus primeras propuestas de gobierno y pocos días más tarde empezó a mostrar a los técnicos que trabajan con él. En la coordinación de ese equipo apareció otra sorpresa, Casilda Echevarría, abogada, que fue subdirectora de la OPP en el gobierno de Luis Alberto Lacalle, que es columnista en el diario El País y que ha participado en las tertulias de En Perspectiva en distintas ocasiones. Por eso estamos charlando con ella esta mañana. Casilda, te hice una cantidad de preguntas a propósito de cómo tomaste la decisión y por qué. Quizás como resumen, en definitiva, para ti, ¿qué representa Juan Sartori hoy dentro de la oferta del Partido Nacional? Bueno, mirá, para mí Juan Sartori es como una visión de futuro del país. Un país pujante, basado en la actividad privada y con desarrollo tecnológico, si te tengo que hacer un resumen. Tú siempre fuiste una liberal en materia económica, sí, claro, ¿no? Claro, en materia económica sí. Entonces, Sartori, ¿qué es? ¿Cómo lo categorizarías? Bueno, yo no le he visto muchas etiquetas a él, no le gusta mucho categorizarse, pero sí encontré en él ese impulso en la actividad privada. Lo que sí tiene, que yo comparto totalmente, es una preocupación importante por el tema social. Si tú le preguntás si vas a cortar todos los planes sociales o algo por el estilo, él te dice no, cosa que yo comparto totalmente. En primer lugar, porque no se puede, porque tú no podés dejar a toda esa cantidad de gente, más allá de si estuviste o no de acuerdo en la forma en que se dio. Uh-huh. Pero lo que pasa es que de golpe tú no podés tirar a toda esa gente a la calle. Así que, en primer lugar, porque no se puede. Pero en segundo lugar, porque es cierto que siempre hay en una sociedad, por más que se ha intentado llevar al mínimo de confort a todo el mundo y de ahí para arriba lo que tú puedas lograr individualmente, hay gente que tiene menos posibilidades, o porque donde nació, o porque le fue mal, o por lo que sea. Pero lo que nosotros queremos hacer notar es que el subsidio en dinero, sin una contrapartida de ningún tipo, no es bueno. Primero, para quienes tienen que hacer los aportes con impuestos, porque no es justo que unos trabajen y otros no. Pero en segundo lugar, porque esa gente no se dignifica con el trabajo. Y en tercer lugar, porque los hijos y los nietos ven que la gente está en su casa con un subsidio y que la plata viene de arriba. Eso es lo que perciben los niños cuyos padres y abuelos han percibido este tipo de subsidios sin contrapartida. Entonces, lo que nosotros proponemos es, o bien la gente se aviene a recapacitarse, porque lo que dice Sartori es que en esas recorridas por el interior y por el Montevideo, en los barrios más humildes, ha encontrado muchísima gente que tampoco quiere de esos subsidios, sino que lo que quiere es trabajo, trabajar dignamente. Entonces, por un lado, habría que impulsar, cosa que ya existe, la recapacitación de la gente a las nuevas exigencias del trabajo. Quien se avenga a eso, hay que hacerlo además con cierto criterio para que la gente se capacite en las necesidades del mercado. Y si no, por otro lado, tendrán que tener cierta contrapartida de trabajo. Trabajo hay un montón. Lo que sí haría falta es que, o bien
se hace contratos particulares con aportes y todo, o se establece una nueva ley con un sistema diferente de trabajo. Ya de hecho ingresaste en el programa o en algunas de las propuestas en del alguna de gobierno las de Juan propuestas. Sartori. Aprovechando que mencionaste trabajo, salto enseguida a una de las promesas más polémicas que Sartori ha hecho, ¿no? La creación de 100.000 puestos de trabajo. No es la única que ha recibido esta crítica, pero en general, en distintos lugares del espectro político se le ha tildado de demagógica, de facilonga. Sí. ¿Qué respondes tú? Y bueno, respondo que si fuera demagógica y facilonga, diríamos cómo hizo el Frente Amplio para crear 300.000 puestos de trabajo en los primeros años con, es cierto, con viento de cola, pero él está diciendo un tercio de lo que de los puestos de trabajo que se crearon en un país que, si bien tenía viento de cola, hoy no lo tiene. Habrá que reestructurar la economía. En el caso de los gobiernos de Frente Amplio estamos hablando de 10 años. Sí. 10 años, hasta el 14, los dos primeros periodos, sí, y después, bueno, el comienzo de la administración Vázquez, ¿no? Ahí va, correcto. Entonces, no es ninguna locura, no es ninguna demagogia, ni es ningún invento. Pero fíjate, Ernesto Talvi, supongo que tú a Talvi lo evaluás positivamente, tenés respeto por él, lo has manifestado en varias ocasiones. Sí. Fíjate cuál fue la respuesta de Talvi. Sí. Totalmente irónica, ¿no? Sí. Yo, Ernesto Talvi, prometo crear 300.000 puestos de trabajo, triplicando la mezquina oferta de Sartori de solo 100.000. También prometo hacer todas las calles en bajada y regalar bizcochos las tardecitas de domingo. Tremendo plan de gobierno el mío. Bueno, yo hablo del de Sartori, no hablo de los demás. Solo puedo decir que Ernesto Talvi lo conozco de la época de muchachos en el colegio, éramos niños cuando nos conocíamos, así que le tengo estima personal, punto, hasta ahí llego. En cuanto a la propuesta de Sartori de los 100.000 puestos de trabajo en 5 años, no es ninguna locura, no es ninguna demagogia y es posible. Lo que sí es, no nos olvidemos que en el último periodo del Frente Amplio se perdieron 50.000 puestos de trabajo. Esos son los más fáciles, digamos, de retomar. ¿Por qué? Porque todavía está pendiente lo que es la posibilidad de empresas que todavía no han perdido su eficiencia y su fuerza, ¿no? Ahora, ¿cómo facilitar la creación de 100.000 puestos de trabajo? Iba. Ustedes anuncian, entre otras cosas, varias reducciones de impuestos y tarifas. Ahí va. En realidad, he leído el programa de gobierno tal cual está publicado, pero si voy al folleto, uno de los folletos que están distribuyendo, que se titula Plan de Todos, en cuanto a cómo crear 100.000 puestos de trabajo, los primeros 3 puntos dicen: reduciremos impuestos a las empresas y beneficiaremos aún más a aquellas que contraten más trabajadores. Correcto. Reduciremos el impuesto sobre los combustibles, que hoy es casi la mitad de su precio. Eliminaremos otros impuestos que desestimulan la generación de empleo. ¿Cómo se va a implementar algo así si al mismo tiempo el gobierno que asume en 2020 va a tener que enfrentar un déficit fiscal altísimo que puede llegar a ser de 5% del PBI? Ahí está. Lo primero que te digo como reflexión es que aquellos que dicen que no hay que equilibrar las cuentas públicas como han salido en estos últimos días, bueno, justamente esa gente que lo dice sabe que si no se equilibran las cuentas públicas de modo ordenado, como estamos proponiendo muchos de los candidatos y sus técnicos, el ajuste en la economía se da igual. ¿Y se da igual cómo? Bueno, si la presión tributaria es tal que llega el momento en que hay evasión o que se cierran las empresas, que al mismo tiempo el déficit es tal que uno pierde el investment grade y no puede ya conseguir en el mercado fondos frescos, salvo a unas tasas altísimas, entonces ¿cuál es la última posibilidad? La emisión. Y eso genera la inflación desbocada, que a los que más golpea es a los que tienen ingresos fijos. O sea, entonces, ese déficit fiscal alto que tenemos es un problema. Claro que es un problema. ¿Y entonces cómo se hace para bajar impuestos por otro lado? No solo es un problema, es que si no se ataca, el problema es muchísimo mayor. Entonces, este lirismo de decir que no se puede ajustar, que no se puede equilibrar las cuentas públicas y todo, es una gran mentira de corto plazo, porque en el mediano plazo se va a ajustar igual. Esa es la primera reflexión que hago. La segunda reflexión que hago es que nosotros nos jugamos a que haya una mayor base
impositiva, y ahora voy a explicar a qué me refiero, con una menor presión. ¿Qué quiere decir? Por algún lado hay que desatar este nudo. Uh-huh. Hay una parte del presupuesto nacional que es muy poco flexible, digamos, ¿no? Bueno, si es muy poco flexible, habrá que atacar las otras. ¿Cuáles son las otras? Nosotros nos jugamos a que haya mayor actividad. En la forma en que haya mayor actividad, por ejemplo, el impuesto al consumo, que es el IVA, va a generar más recaudación. Y ese es un impuesto que varía rápidamente. Es más, en el último tiempo es el que ha mantenido con firmeza la recaudación de la DGI, que todos sabemos que ha caído en los otros impuestos. Entonces, ese es el impuesto que uno, sin subir su tasa, trata de que con mayor actividad económica eso genere mayores ingresos. Por otro lado, cuando hablamos de generar puestos de trabajo, ¿qué es lo fundamental para generar puestos de trabajo? La inversión. Entonces, ese nudo que hay que desanudar implica que la inversión tenga un ámbito accesible para la rentabilidad. Acá no se trata de decir, Emiliano, invertí. No, si no tenés rentabilidad en tu negocio, tú no vas a invertir. Pero no porque seas un egoísta, es porque te fundís. Y nada más que por eso. Entonces, para eso se necesita seguridad jurídica. La verdad que este país da bastante tranquilidad jurídica. Se necesita paz social, para lo cual hay que mejorar las relaciones laborales. Hay que mejorar las relaciones laborales en el sentido de tratar de llegar al punto, primero, que dentro de las empresas haya negociaciones. ¿Por qué? Porque esas negociaciones por rama, que son tan amplias, hacen que muchas veces sean injustos las resoluciones de los consejos de salarios para empresas más pequeñas. Entonces, ahí hay un foco que hay que mirar para evitar que se sigan fundiendo empresas y que sigan dejando sin trabajo a la gente. Esas serían modificaciones en la negociación colectiva, que en no los hay que consejos hacer de salarios. que no hay que cambiar ninguna ley, es un tema de gestión, nada más que tratando de desarrollar lo que es la negociación a nivel más micro y también a nivel más macro. ¿Por qué? Porque todo lo que no se pueda poner de acuerdo a nivel más micro, pues entonces el Estado tendrá que tomar su responsabilidad, actuar como mediador y no como parte de una de las partes, y tratar de buscar acuerdos para que sean obligatorios para aquellas empresas que no se han podido poner de acuerdo. ¿Pero qué más? ¿Qué otras medidas para facilitar la inversión? Ahí está. El otro es la presión tributaria, que justamente es de lo que estamos hablando. Si nosotros, el ingreso fiscal por el tema de IMESI en los combustibles es más o menos 500 y pico de millones de dólares anuales. Tú no lo podés bajar de golpe, porque como tú bien decís, en un sistema en que hay un déficit fiscal muy importante, tú no podés bajar 500 millones de dólares en un año, pero sí podés irlo bajando de a poco. ¿Por qué digo esto? Porque eso naturalmente impulsa lo que es la producción, en todo sentido, porque lo impulsa en el agro, lo impulsa en el transporte, lo impulsa en el transporte de mercaderías en todo el país. Entonces, a poco que tú des un poco de aire, mejora inmediatamente la competitividad interna y frente a terceros. Por eso nosotros somos muy, muy cautos en lo que queremos impactar en el tema impositivo. También queremos modificar un impuesto que es nuevo, de los últimos tiempos, que es el gravar los dividendos no repartidos, porque eso es el hecho de que tú tengas un dividendo no repartido no distribuido, como diríamos más técnicamente, dentro de una sociedad. ¿Qué hace? Es un incentivo a que tú lo reinviertas, porque si tú lo sacas, antes estabas gravado, pero si tú lo dejabas,
no estaba grabado y por lo tanto era un incentivo a la reinversión dentro de las empresas. Eso por supuesto te genera más productividad. Ahora que se hizo en la última reforma, se grabó el dividendo no distribuido. Esa es otra traba para la reinversión dentro de las empresas. Entonces, a lo que voy es, hay pequeñas modificaciones tributarias de bajo impacto en la recaudación que pueden empezar a deshacer ese nudo. Después tenés temas importantes, como son todas las inversiones de las empresas satélites de las empresas públicas. En primer lugar, las empresas públicas se tienen que dedicar a lo que establece su norma interna de creación y no ponerse de empresarios que no lo saben hacer, porque por más que uno diga vamos a poner grandes gerentes traídos de no sé dónde, no saben los nuevos negocios, ¿entendés? Capaz que traen uno que sepa administrar ANCAP, pero después ANCAP tiene, yo las conté ayer, son como 8, 9, no me acuerdo ya, empresas satélites en distintas ramas, diversificado, y muchos de ellos tienen subsidios. En general tienen subsidios porque pierden plata. ¿Y quién lo paga eso? Lo paga el combustible. Y el combustible impacta directamente en la producción. Pero además, lo más grave es que esas inversiones que hacen estas empresas satélites que no debieran hacer porque no son cometido de la empresa madre, además funcionan con fondos públicos al inicio, con fondos públicos en los subsidios subsiguientes cuando pierden plata. Pero como si eso fuera poco, no tienen los controles adecuados ni de compras por el TOCAF, ni del Tribunal de Cuentas a posteriori, o sea, cuando van a hacer la inversión. Entonces, este sistema que en un momento pareció que podía ser importante para agregar nuevos ingresos a las empresas públicas, fue un fracaso. Enseguida tengo alguna pregunta más sobre este mismo tema. Echevarría, coordinadora de los equipos técnicos de Juan Sartori. Estamos hablando de esa propuesta, la más llamativa, la de creación de 100.000 puestos de trabajo, y de qué condiciones habría que propiciar para que fuera posible, para que básicamente desde el sector privado se generaran esos 100.000 puestos de trabajo. Está el dilema, está la pulseada con el gasto público, ¿no? Claro. Con el alto déficit fiscal. Ustedes también proponen atacar ese problema y sobre todo, por ejemplo, con la idea del presupuesto base cero. Correcto. Está en el programa, sí, en el plan de todos, pero también lo comentaste el jueves pasado cuando te entrevistaron en Búsqueda. Tú decías, para la administración central se plantea modificar la asignación de recursos apuntando a un uso más eficiente. Siempre se toma el presupuesto del año pasado y sobre eso se aumenta. Si fuera nuestra empresa, no lo haríamos así y diríamos, che, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo te fue el año pasado? Es una intención trabajar con un presupuesto base cero. Hay que tener autocrítica y mediciones de resultados. Y seguías, aquellos que dicen que el presupuesto nacional es inelástico, que está indexado, es cierto, pero hasta cierto punto. Hay cosas que verdaderamente se pueden tocar y van a tener un efecto importante. La idea del presupuesto base cero es arrancar de vuelta, de algún modo, ¿no? Revisar todo. Correcto. Y tú decías, todos conocemos esos gastos excesivos que se pueden tocar. Ejemplos. Ahí va. Primero déjame explicar la idea. El tema es así. Cada presupuesto, yo ahí me equivoqué cuando dije el año pasado. El año pasado es el de la rendición de cuentas, que también es igual, pero prefiero referirme al quinquenio, ¿no? Cada quinquenio se toma lo que se gastó antes. La evolución de la tecnología es tan importante que quizás ese sistema pudiera servir antes, pero hoy no sirve, porque seguimos pensando en los cargos del señor ascensorista que hoy maneja un ascensor que es automático. Y también estamos pensando en el cargo del señor que daba números, cuando hoy en día en una pantalla tú te anotás y ya está. Y también estamos pensando en un montón de gente que recibía público, cuando hoy vamos hacia toda la conectividad por medio de la web. Entonces hay una cantidad de cargos que debiéramos analizar si existen, no las personas, porque no estamos pensando en dejar sin trabajo a esas personas, pero sí pensar que en un periodo de 5 años muchas de esas personas se van a jubilar
o van a conseguir trabajo en el sector privado. Ojalá fuera así, pero vamos a pensar en la gente que se jubila, y esos cargos no deben mantenerse. Sí, pero da la impresión, como quedó dicho, que el gasto en general aparece bastante rígido, que incluso en materia de funcionarios públicos prescindibles el margen es escaso. Da la impresión de que en un presupuesto base cero directamente va a haber que eliminar algunas unidades o eliminar algunos departamentos. Ahí va, voy a eso también. Muchas veces se generan comisiones para distintas cosas. Si tú mirás el organigrama del Estado, hay 1000 comisiones, que en general los titulares de esas comisiones son honorarios. Vienen de aquí, vienen de allá, del ministerio tal, pero ¿qué pasa? Que después engordan eso con funcionarios, porque en vez de tener reuniones vía web o comentarse por escrito por medio de mail algunos documentos que se vayan armando, como hacemos todos los profesionales en la actividad privada, ya cada vez nos trasladamos menos. Siempre nos comunicamos a través de las vías modernas, porque justamente hay que tener un lugar físico, ahí secretarias, ahí el café, el agua, no sé qué. Todo eso, aunque parezca poco, en la medida en que son muchísimas ese tipo de comisiones, se va engordando el Estado. Y también hay criterios antiguos, como es el tema de la secretaria. Hace muchos años la secretaria era imprescindible, porque tú escribías a mano y se la dabas a la secretaria para pasarlo. La secretaria era la que recibía a la gente, la secretaria servía el café. Hoy pones una máquina, hoy cada profesional es el que escribe, no sé, el que ocupa un cargo se escribe por sí mismo las cosas, la manda a imprimir. Antes no había impresoras para todo el mundo, entonces muchas veces mandabas a la secretaria para que te imprimiera un documento. Ese tipo de cargos es lo que nosotros decimos que hay que afinar de una vez a la otra y con una proyección de un quinquenio. ¿Por qué lo decimos? Justamente por lo que te decía hace un rato, que no se puede dejar a esa gente sin trabajo. Pero además hay que pensar también en la redistribución de tareas, porque muchas veces esa gente que, por ejemplo, está en secretaría, está en la administración y que ya, si uno pone un buen sistema informático de unión de ventanillas, donde tú en un solo lugar, más allá de que es preferible sobre todo para los microempresarios y medianos empresarios, que puedan ir a un solo lugar y tengan la inscripción en BPS, la inscripción en DGI, pero todo eso va a generar que se precise menos gente. Pero me pregunto, en las comisarías, ¿es necesario tener un señor policía que fue instruido para ser policía en vez de estar en la calle tratando de combatir el delito, y que le pongan personal auxiliar que pueda venir de cualquier otra de las reparticiones públicas cuando resulta excedentario? ¿No tendríamos que pensar en eso también? Enseguida, en el final de la entrevista, 2 o 3 preguntas más. Es muy controvertida la propuesta de creación de 100.000 puestos de trabajo. Por ella le estábamos preguntando a Cacilda Echeverría y la respuesta terminaba siendo larga, ¿no? ¿Falta todavía? Sí, falta. Nosotros también queremos pensar en un sistema de inversión privada en los bienes públicos, ¿no? Ha habido distintas propuestas a lo largo de toda la historia. Digamos, la primera concesión de obra pública es allá por el año 1800 y algo, sobre un puentecito que poca gente conoce, pero fue construido por el sistema de concesión de obra pública. Luego tuvimos algunas otras alternativas, como fueron en el puerto y en el aeropuerto, que lo que se hizo fue un contrato privado entre una sociedad de capitales públicos con el Estado, y luego se vendieron las acciones en la bolsa. Ese fue un sistema muy rápido, que se puede adaptar rápidamente y ha sido muy beneficioso en el sentido que realmente la actividad privada ha invertido en el sector público.
El sistema de PPPs a nosotros no nos parece que haya sido bien establecido porque se cambió el nombre, pero en el fondo estamos hablando de un sistema de concesión de obra pública en el cual quedó muy pesado, varios organismos intervienen, ninguno toma, digamos, la posta, hay que hacer un análisis del mejor valor de dinero cuando tú estás haciendo proyectos de muy largo plazo, con lo cual eso tampoco resultó bien, y además porque no libera absolutamente al Estado de las obligaciones dinerarias. Así que entonces no son partidarios de insistir con el sistema PPP y en cambio el otro que es el sistema de concesión de obra pública, que la ley que tenemos que desde hace muchos años yo la modificaría un poco agregando en forma general este sistema que se ha aplicado en el puerto y en el aeropuerto. Es decir, la posibilidad de hacer contratos en el marco del TOCAF entre una sociedad de capitales públicos y el Estado, y luego vender las acciones en la bolsa. Y eso puede dinamizar mucho y muy rápidamente la inversión privada, nacional o extranjera, en el sector público. ¿A efectos de qué? Que es lo importante. ¿A efectos de qué? Más allá de la generación de empleo, que es lo que estamos hablando, también es a efectos de ver la modernización del tema de las carreteras. ¿A qué me refiero? Según me indican a mí los técnicos, la red de carreteras es muy lógica y aparentemente no habría que hacer nuevas carreteras, nuevas redes, pero sí hay que establecer cuáles son las redes que, de acuerdo a la producción nacional y de acuerdo al volumen y peso de la producción nacional, cómo deben ser efectuadas cada una de las reparaciones de modo que duren. Es decir, la carpeta asfáltica tiene que estar en los lugares donde se va a sacar madera, acorde a lo que es el peso de un camión con madera, por ejemplo. Y una cosa novedosa que no se está haciendo ahora es, si tú vas a hacer concesión de obra pública por las carreteras, eso lo estudiamos hace muchos años, la mayoría no son rentables. Pero si tú decís, por la ruta 5 se saca mucha madera, pero hay varias rutas de menor porte que también la usan estos camiones porque son los que alimentan esa, pues entonces hagamos una red, lo damos en concesión de obra pública general y los que utilizan la ruta 5 están subsidiando esas menores, pero son los mismos usuarios. Ahora, en materia de inversiones y de inversiones públicas, con apoyo privado, aparecen algunas sorpresas en el plan de todos. El plan tiene 42 páginas y en la 39, por ejemplo, encontramos que reaparece el puerto de aguas profundas. Sí, sí. Dice, estimularemos que el sistema de puertos en Uruguay siga modificándose para permitir la inversión privada de desarrollo económico. Se debe profundizar el proceso hasta alcanzar que la actividad portuaria que la autoridad portuaria se convierta únicamente en órgano regulador y decida sobre el uso de las infraestructuras y espacios a terceros que demuestren experiencia, competitividad y capacidad para la inversión que sea necesaria. Proyectaremos la construcción de un puerto con calado profundo para grandes embarcaciones en las costas del departamento de Rocha. Este es el sueño de Mujica. Sí, bueno. Es que no hay que refundar el país cada vez que se cambia el gobierno. Vamos a empezar por ahí. Hay muchas cosas que vienen desde gobiernos muy anteriores, no el de Mujica, sino el de Sanguinetti y aún anteriores, que hay que mantenerlos. Esa idea del puerto de aguas profundas es una idea de impulso para nuestro programa. Sí, es así. Y después hay más sorpresas. Postularemos la construcción de 2 ramales férreos desde Montevideo al aeropuerto y desde el aeropuerto a Maldonado, otorgando conectividad y rápido acceso a toda la zona costera, en concordancia con el concepto de descentralización. Paralelamente, la construcción de una línea de metro que sirva al eje céntrico para descongestionar el tránsito metropolitano y fomentar la competencia de los servicios públicos en beneficio de la calidad de esas prestaciones. Ahí está. Hay que acordarse que la política es el arte de lo posible y hay que tener bien claro cuáles son los objetivos para ir hacia ellos. Es evidente que el tránsito entre Montevideo y la costa es tedioso,
muy tedioso. Entonces hay que buscar alguna solución. Algunos técnicos han preferido este tema del tren. Yo particularmente creo que todavía hay que analizarlo más. Hay que ver, porque eso implica ciertas expropiaciones, hay que ver la línea, hay que ver ahora cómo se comporta este nuevo tren que están haciendo, que es un aspecto nuevo, que no estaba cuando nosotros hicimos, pues no se sabía bien si salía, si no salía, bueno, ahora sale. Hay que ver si se puede conectar con ese. Es decir, lo importante acá es la idea de tener que facilitar el tránsito desde la ciudad, desde el centro, hacia Ciudad de la Costa y bueno, y viceversa, ¿no? Tratar de que eso sea facilitador para que no se demore tanto, no haya tanto. Ahora, ¿no son ideas que están demasiado en el aire acá, en el programa? No, hay algunas, como esta, que son de objetivos y otras que son más concretas. El tema del empleo, viste que te estoy diciendo ejemplos concretos y acciones concretas a tomar. En el tema de la infraestructura, sí, hay que ver, porque eso sí que tú lo tenés que atar a los temas disponibles, ¿no? Si tú Por ejemplo, del puerto de Aguas Profundas se discutió mucho si es viable o no es viable. Claro, pero lo que pasa es que no tenemos que seguir pensándolo desde el Estado, ¿viste? Hay que hacer un llamado a iniciativa privada y que se presente gente de Brasil, gente de Paraguay, gente de Bolivia, gente de Argentina, porque ellos son los que van a usar ese puerto si es que sale, ¿entendés? Lo que pasa es que a veces los técnicos dentro del Estado quieren ellos planificar todo lo que se va a hacer y no se dan cuenta que uno no puede, pero no porque sean del Estado, tampoco yo podría ponerme a hacer todo un estudio en general con 5 técnicos ingenieros, porque hay que dejar que las mentes se abran. Entonces, habría que hacer un llamado a iniciativas privadas, internacional, y entonces ver quiénes estarían interesados, porque esa es la verdad, ese es el verdadero análisis de demanda. Si vienen la gente privada que quiere hacer un puerto de aguas profundas, es porque conoce la demanda regional, no la nuestra. Casilda Echevarría, abogada, coordinadora de los equipos técnicos de Juan Sartori, gracias por visitarnos esta mañana. En realidad me quedaron una cantidad de preguntas, entre otras sobre nombres, porque yo te he ido haciendo preguntas a ti sobre temas económicos y lo hice porque no conozco quién es el economista o quiénes son los economistas de Sartori. Bueno, en ese sentido, Emiliano, parece como que uno lo quisiera dejar en un misterio, pero no es así. ¿Qué pasa? Estamos en una etapa de elecciones internas, ¿no? Yo como coordinador del equipo no pasa nada, porque si tengo que negociar después con otras personas, no hay ningún problema. Si nosotros traemos al equipo de economistas que están trabajando para nosotros, de hecho, muchos de los datos que yo tengo es porque me los preparan ellos, porque yo no soy economista, yo simplemente tomo datos para manejarlos, ¿no? Probablemente ellos tengan que negociar mucho en la etapa posterior, sea que ganemos la interna o sea que no la ganemos. Va a haber mucha negociación en los temas económicos. Entonces les damos como mayor libertad de análisis para después. ¿Pero que están escondidos entonces? No están escondidos, están en la sede trabajando. Bueno, ya nos vamos a enterar. Después charlamos de eso. Ya. Hasta la próxima entonces. Bueno, muchas gracias, Emiliano. Ya volvemos, viene la tertulia de este lunes.